México está muy adelantado en la industria, ¿no? Entonces, ya conversando contigo, ya yo más o menos imaginaba Sí, y llegaba acá a Perú, pues, de acá 5 o 10 años, ¿no? O sea, llegaba después, pues, ¿no? sí, Pero, por lo que yo estoy viendo, amigo, es que en nuestra especialidad de mejora continua, ya, cada vez, de acá a 5 años, entre comillas, sí. no es que va a desaparecer, va a aparecer, pero no va a estar dentro de la empresa, va a estar fuera de la empresa. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué? Porque ahora la IA, ¿no? El tema de la IA, ya solamente las empresas se van a quedar con el personal mínimo. Y el personal mínimo, si tú fueras el dueño de la empresa donde tú trabajabas, tú no vas a necesitar personal de soporte, sino vas a tener personal o que haga una operación que no lo puede hacer la IA Pero o la fíjate, robótica. ahorita que ando estudiando, la misma IA, te voy a mandar la imagen, la misma IA Ya. dice que no hay que ver nada más de manera superficial la productividad, diciendo, pues es que con IA vamos a Ya. tener repetición de tareas y reducción de gente, pero dice la Sí. IA, tienes que aprender el efecto secundario y ver más allá. Y el efecto secundario es que vas a necesitar tal vez menos gente, pero más especializada y tu rol va a cambiar. Entonces, la misma IA te está advirtiendo que no necesariamente esa es la guía, güey. Entonces, fíjate, es bien interesante. Y ahorita México está viviendo una transformación. No buena, no es por la 4T, es una transformación porque están metiendo la NOM 35, que es la norma mexicana, que regula los ambientes laborales. Te piden pues rotación de personal, trato psicológico. Al final del tiempo todo eso te rompe ritmo. Segundo, ley silla. Ningún puesto puede estar sin tener una silla de respaldo cada X tiempo. Eso te rompe ritmo. Dos, Sí. las días te dan, ya tenemos desde hace un par de años más vacaciones por año. Eso hace que te pagues, que seas menos productivo financieramente. Sí. Y ahorita están metiendo la jornada laboral de 4 días versus 5, o sea, la reducida, le están quitando 8 horas. Entonces, en lugar de ser un país competitivo, vamos a dejar de Sí. ser competitivo. La única manera de ser productivo es matar todo eso. Ahorita estoy conceptualizando un Excel que demuestre en un ejemplo real cuál es el efecto en productividad al final de año por persona, güey. Y la gente va a voltear a ver a los de mejora como primera herramienta, Sí. a los de automatización y a los de inteligencia artificial. ¿Por qué crees que estoy sobre la inteligencia, güey? No estoy, yo estoy preparándome para el futuro, no para ahorita, güey. Ya, igualito. Entonces, pero déjame decirte que, a ver, Sí, yo como empresario digo, bueno, sí necesito aumentar. Por ejemplo, en Perú, ahorita la presidenta el 28 de julio ha incrementado el sueldo mínimo de 1.130 a 1.300. sí. Ya ha incrementado 15% Ah, más. ese es otro factor, el sueldo mínimo está Ya, más el alto, sueldo tienes mínimo, razón, sí, ya 15% más. sí, Ya, ok. Pero, a ver, pero pero el empresario ya sí, no solamente le afecta, cuando tú lo aumentas el sueldo mínimo, el sueldo sí, mínimo no solamente es el 15% porque tiene otras cosas, sí. otros gastos, ¿no? Otros gastos, ya. Eso representa el 24%, ¿ya? No, Entonces ahora, yo como empresario sí, tengo que mejorar, o sea, ahora ya, está bien, tengo que mejorar la eficiencia de cada trabajador, ok, pero ¿sabes qué? Yo digo, ah, ya, ok. Pero como yo digo, a ver, ¿para qué voy a pagar, por ejemplo, no? Yo ahorita tengo practicantes. sí, ¿Qué hace un practicante? Cosas operativas que lo puede hacer la IA. sí, ¿Cuánto me cuesta pagar una IA, una suscripción de una IA, y cuánto me cuesta un practicante? ¿Quién se equivoca más? ¿Quién me genera más problemas y y la IA? O sea, hay muchos beneficios, sí, por ejemplo, para ahorita los
se le va a complicar más a los jóvenes que están saliendo de la universidad con el tema de la IA. ¿Quiénes son las personas que se van a... que las personas que con la IA y que los empresarios lo van a, a cazar, ¿no? Esos cazadores, los cazadores de talento, los profesionales que tienen más de 10 años de experiencia, pero que tengan conocimientos sólidos en IA. Porque porque si tienes 15 o 20 años de experiencia, no tienes conocimientos sólidos en IA, te van a sacar los jóvenes que tienen 5 o 10 años de experiencia, que conocen la IA. Ellos te van a sacar. Sí, entonces nosotros tenemos que prestar. Ahora, yo como empresario, yo digo, oye, pero no soy competitivo, dependiendo del rubro, ¿no? Sí. Con los chinos, porque China ahorita son más eficientes que la gran mayoría de países. Sí. Entonces, ¿cómo puedo yo competir con una empresa china dentro de mi rubro? Tengo que reducir al máximo. Entonces digo, oye, pero yo necesito mejorar la mejora continua. Ah, ok, pero ¿para qué voy a tener, un equipo de mejora continua todo el año si puedo contratar una consultoría puntual? Entonces, eso son para los empresarios que buscan costo-beneficio, y los empresarios son cortoplacistas. Ayúdame en tal cosa, en esto, en esto. Exacto. Entonces yo creo, amigo, que es el momento ahora que tenemos que difundir nuestros conocimientos, nuestra marca personal, ¿ya? Porque se nos va a venir un montón de chamba. Y es por eso que yo hago, ¿cómo te puedo decir? Networking contigo. Sí. Y no soy mezquino como otras personas dirán, pues no, oye, si tú le presentas al dueño del grupo Creta o de otro amigo o tu otra consultoría, te está quitando la chamba. No, yo no pienso así, porque me van a faltar manos. Sí. me va a faltar gente, me va a faltar gente con alta, así como tu experiencia, ¿no, amigo? O sea, sí. Entonces tiene que hacer sinergia. Exacto. Te va a faltar consultores.